Hola, ¿qué tal, queridos seguidores? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este segundo podcast de Psicoeducatecún. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo del día de hoy, la psicóloga Yasmín. Cuéntenos, ¿cómo está? Hola Mariela, muy bien, excelente. Aquí, pues de alguna manera, dándome la oportunidad de estar de nuevo contigo y pues platicar un poco acerca de lo que es la psicología educativa. Excelente, muchas gracias, psicóloga Yas. Usted es egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿verdad? De la Justo. Muy bien, pues ahora sí que es un honor tenerla con nosotros, presentarla aquí y hacerla parte de este proyecto tan importante para nosotros. Muchas gracias, Mariela. Para mí también es muy importante ser parte de su proyecto y acompañar este proceso de formación. Muchas gracias, bienvenida de nuevo, maestra. Ahora sí, vamos a empezar con el tema. Cuéntenos, desde su experiencia, ¿cuándo es el momento ideal para acudir con una psicóloga educativa? Desde su experiencia, ¿en qué momento empiezan a llegar alumnos, pacientes? Bien, una vez que son canalizados, principalmente cuando el docente detecta algunas conductas con relación al proceso de aprendizaje en los alumnos. Ahí es cuando nos dan la referencia y de ahí podemos partir para poder trabajar con este pequeño en los centros educativos. Fuera de los centros educativos, si la institución cuenta con un departamento para poder trabajar y gestionar la situación, pues nos canalizan estos casos, ¿no? Para poder identificarlos a través de un diagnóstico y poder dar seguimiento a cuál es la causa que está generando este problema de aprendizaje. Pudiera ser también no solamente enfocado a la parte del aprendizaje, sino enfocado en la cuestión de la conducta, ¿no? O el comportamiento del niño o del adolescente dentro del aula. En algunas otras ocasiones son canalizados por los padres de familia porque ellos lo detectan al estar haciendo tareas o trabajos con los niños, o bien durante la convivencia con ellos empiezan a identificar ciertas características que de alguna manera consideran que no son pues algo usual, ¿no? Dentro de ese proceso tanto conductual como el enfoque de aprendizaje. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta, sí, Jazz, porque la verdad es que sí es muy importante. Esto nos ayuda a nosotros a tener más herramientas y a lo mejor a poder distinguir en cuanto tengamos alguna situación de este tipo, ¿no? Nuestro trabajo directo en el aula o en el contexto familiar también, alguna referencia que nos realicen, ¿verdad? Entonces, ahora, desde su punto de vista profesional, ¿podría describirnos, por favor, qué es un centro psicoeducativo? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cómo es la dinámica que se maneja en esta área? Sí, en esta área vamos a encontrar ese acompañamiento desde la perspectiva psicológica, desde las diferentes situaciones que pudiera estar presentando tanto el niño como el adolescente, ¿verdad? Y también la parte educativa, son las situaciones que en algún momento se están incorporando para poder detener ese proceso de aprendizaje, ¿no? Para que identifiquemos cuáles son las necesidades que requiere pues ya sea el niño o el adolescente para poder continuar con esta formación. Esto es lo que se maneja. Estos centros tienen que ir con un acompañamiento. Regularmente se identifica por dividir también por los diferentes especialistas. Podemos tener en el área de la psicomotricidad, en la cuestión de lectura, cuestión de escritura, ¿verdad? En la parte académica, respaldo en la cuestión del lenguaje, también un especialista en el área del lenguaje, un psicólogo clínico. Entonces tenemos que llevar dentro del mismo centro este acompañamiento multidisciplinario, donde también se enfoca, primero pues hay que realizar un diagnóstico junto con todo con estos especialistas
para poder determinar hacia dónde se va a empezar con el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a retomar y cómo lo vamos a llevar a cabo? Es importante resaltar que siempre hay que trabajar de la mano con los centros educativos. Tenemos que llevar ese trabajo con los maestros, con los padres de familia también, para poder complementar pues el desarrollo o lo que queremos reforzar dentro de este proceso, ¿no? Esto es muy, muy importante. En el caso de cómo detectar los papás, también es importante invitar a los centros educativos a dar pláticas en donde puedan ellos identificar las diferentes características que lleven a detectar que el niño necesita esta ayuda, ¿no? O que el adolescente también está requiriendo de esta ayuda, ¿no? Y esto pues nos apoyará bastante para poder tener la posibilidad de acompañarlos. Genial, excelente. Sabemos que es muy, muy importante lo que nos comparte. ¿Por qué? Porque diariamente hay muchos comentarios, muchas situaciones que padres de familia refieren o que los mismos docentes refieren, ¿no? Entonces, desde su experiencia, algo que nos quisiera compartir, alguna experiencia que haya tenido particular en un centro, trabajo con padres, con maestros, algo que le hayan referido, algo que crea que pueda ser de utilidad para fortalecer nuestro trabajo. Sí, efectivamente, aquí es muy importante, como bien te mencionaba, dentro de esta experiencia, que para mí es muy significativa, ¿no? Dentro de mi desarrollo profesional, es este trabajo multidisciplinario. Cuando tú llevas un trabajo en este acompañamiento desde la parte educativa, desde el centro educativo, donde involucras a los maestros, donde involucras a los directivos también, donde no solamente se involucran quienes están en el centro, sino también fuera del mismo, donde incorporas a los padres de familia, incorporas al especialista para poder determinar, ¿no?, cuáles son las estrategias o las técnicas que vamos a implementar dentro y fuera de la institución para poder manejar pues la situación que te están canalizando, ¿no? Es muy favorable. En algún momento tuve la oportunidad de trabajar con una pequeñita con síndrome de Down en la institución, un crecimiento significativo. ¿Por qué? Porque todo el centro, tanto el centro como los especialistas y los padres de familia, bueno, llevamos un acompañamiento muy intenso que ayudó a este proceso de desarrollo de la chica. Bueno, estamos hablando de una adolescente que vivió en la etapa de la secundaria pues de manera favorable, un crecimiento significativo dentro del grupo. Se trabajó la cuestión de sensibilizar a los alumnos, de incorporarla, a los maestros, ¿no?, acompañar también en cómo trabajar ese proceso de aprendizaje y cuáles eran los objetivos dentro de cada asignatura, porque si bien es cierto, se tenían que hacer ciertas adecuaciones dentro de sus planes, pero siempre incluyendo, siempre incorporándola en las diferentes actividades que se iban realizando y de verdad creo que es una de las experiencias que pues todo el tiempo voy a recordar y así como ella, muchos casos donde se dio la oportunidad de trabajar ese proceso multidisciplinario y también pues algunos otros donde no se logró, ¿no?, esta incorporación, porque también es cierto, nos encontramos con esta parte donde hay poco apoyo o no hay respuesta, pero pues hay que continuar intentando buscar las estrategias y quizá, ¿no?, si no lo tenemos de afuera, las estrategias tenemos que reforzar dentro del lugar en donde nos encontramos, desde la parte privada,
o en la parte escolar, ¿no? Dependiendo en dónde te encuentres como psicólogo. Excelente. Sí, Jazz. De nuevo, muchas gracias por su aportación, maestra. Nos enriquece mucho. Ahora, para continuar, ¿podría platicarnos, psicóloga Jazz, sobre la documentación que se genera al llegar al centro psicoeducativo? ¿Cómo es el expediente que integra la incorporación de este alumno o este pacientito? Por favor. Bien, pues cuando llegan al centro, lo primero que tenemos que realizar es el llenado de la ficha de identificación, donde vienen los datos generales, donde viene la información principal, el nombre del paciente, la edad, el nombre del tutor, ¿no? Y de ahí se va incorporando también pues estas primeras entrevistas, ¿no? Con el padre de familia, donde es muy importante también mencionar el motivo de acercamiento al centro, ¿no? Por quién fue canalizado, ¿no? Y cuáles son las características que se derivan de la atención que están solicitando en ese momento, ¿no? Y ya de ahí, pues todo lo que conlleva la elaboración del diagnóstico. En algunos casos, dependiendo del motivo de la consulta, pues se determina cuáles son las pruebas que se van a utilizar para poder ir complementando ese diagnóstico. Nuestra siguiente pregunta se refiere a qué otras actividades, psicóloga Yasmín, nos podría comentar se pudieran trabajar con las diferentes personas involucradas en el proceso de psicoeducativo. Por ejemplo, para los papás, para los maestros, para los directivos, ¿qué actividades sugiere que podrían trabajar los psicólogos educativos para estas personas? Bien, desde el centro educativo también es importante que visualicen dentro del plan, ¿no? que se maneja, es la elaboración de cursos, ¿no? dirigidos a los padres de familia, a los docentes, a los alumnos. ¿Qué temas, no, son los que pudieran ustedes llevar ese acompañamiento, emociones, el manejo de emociones, la inteligencia emocional? Donde involucremos también un poquito que es el autoconcepto, la autoestima, el fortalecimiento de algunos procesos, ahorita el tema de resiliencia, ¿no? Todos estos enfoques que de alguna manera con los adolescentes, llevar temas de sexualidad, de violencia, con los padres de familia también, cómo comunicarnos también dentro del contexto familiar, cómo comunicarnos dentro del contexto educativo, ¿verdad? De tal manera que pueda generar un proceso favorable en todos estos contextos, ¿no? Y que acompañen este seguimiento y que estamos dando en los mismos centros. Esto es muy, muy importante también retomar. La motivación, ¿no? La motivación para poder generar también el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, que es relevante dentro de la parte psicológica y de la parte educativa. Genial, muchas gracias por su respuesta. Es muy importante conocer y sobre todo saber que también tenemos que reforzar estas áreas, ¿no? Que tenemos que trabajar no únicamente con el pacientito, con la persona involucrada, sino con todos los demás actores de este proceso. Gracias, psicólogo. Para ir cerrando nuestra entrevista, y muy, muy interesante el día de hoy por todos estos consejos y todas estas herramientas que podemos desarrollar y que debemos también conocer, ¿podría proporcionarnos algún consejo, alguna información que considere parte importante también que sea necesario desarrollar dentro del centro psicoeducativo para nosotros que somos también estudiantes de psicología educativa? Bien. Pues un consejo para los psicólogos educativos es continuar, ¿no? En este proceso de formación, en este proceso de actualización en los diferentes aspectos de la parte psicológica y en la cuestión educativa, ¿no? Donde se reúnen, ¿no? Estos dos conceptos. Dos, pues trabajar de manera personal también en ese proceso
para que podamos llegar y de alguna forma sí llevar ese acompañamiento correspondiente. Entonces, eso es lo que yo les pudiera sugerir, ¿no? Continuar con este proceso, no dejarlo, seguir investigando, ¿no? Y dar esa oportunidad. Comunicación, mucha comunicación dentro de este trabajo, porque es un trabajo colaborativo dentro y fuera del centro psicoeducativo. Muchísimas gracias, psicóloga Jazz. Y bueno, en nombre de todo el equipo de Psicoeduca Tecún, queremos agradecerle su tiempo, su experiencia, su conocimiento y sobre todo el haber colaborado y brindándonos toda esta información tan importante y tan relevante para nosotros. Muchísimas gracias. Espero sea de mucha utilidad para ustedes y pues les dejo un saludo enorme y a seguir pues trabajando en esta gran área que es la psicología y la educación. Definitivamente, psicóloga Jazz, una experiencia enorme y un trabajo continuo. Muchas gracias por sus palabras. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden, somos Psicoeduca Tecún. Encuéntrenos en Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Y pues esperamos nos sigan acompañando en estos podcasts. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, psicóloga Jazz.